Señores, hoy es lunes 23 de junio, dije 26, pero tuve una pequeña confusión. Es que estoy adelantando el tiempo para que llegue diciembre. Pero bueno, sí, es junio y bueno, bienvenidos a esta entrega de Ecotendencias. Hoy lunes, valga la repetición. Señores, lamentablemente el conflicto en Medio Oriente tiene en incertidumbre a todo el mundo. Es en incertidumbre global. Estados Unidos ya sabemos que atacó las bases de Irán e Irán lanzó hoy una ofensiva a Estados Unidos en sus bases en Qatar e Irak. Lamentablemente esto se extiende y bueno, como digo, todo el mundo se mantiene expectante porque podría traer consecuencias mundiales. Hay mucha gente que entiende que se avecina la tercera guerra mundial. Irán ha amenazado con cerrar su estrecho por donde pasa la quinta parte del petróleo que se usa a nivel global. Lamentablemente este conflicto, como he dicho, afecta a todos. Aquí la República Dominicana se mantiene expectante. El Ministerio de Industria y Comercio dijo que el cierre de este estrecho afectaría inminentemente el país, la economía del país. Esa se esperaba que era la represalia que Irán iba a tomar, pero ya hace unos minutos nos acabamos de enterar que, bueno, ha atacado dos de las bases de Estados Unidos. Y si seguirá así, entre respuesta, yo te ataco y tú me respondes de la misma manera, realmente no hay esperanza de que este conflicto ceda, de que podamos ver paz en lo inmediato, señores, lamentablemente. Bueno, el mundo en júbilo, en expectativa, en peligro. Un peligro que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí porque desde los tiempos remotos o los tiempos antiguos, desde que fue Irán, el corazón del imperio persa, siempre ha tenido el ánimo y el deseo de eliminar a Israel, siempre. Pero así como Israel en los tiempos de Jesús se le llamó la tierra sagrada se le llamó a Israel en los tiempos de Jesús. También se le llamó, eran 3 nombres sagrados que tenía. El asunto es que no es menos cierto que al ser una tierra protegida por el Redentor de la humanidad, por Jesucristo, pues siempre ha tenido su fortaleza y siempre ha sabido defenderse. Porque si bien es cierto, Irán siempre ha mantenido el ataque persistente contra Israel. Y todos esos grupos que siempre se han sublevado, que el último fue el otro día prácticamente, en el 2023, cuando se atacó una fiesta que había, ¿no?, cerca de la Franja de Gaza, qué sé yo, en Israel. De ahí proviene otra vez el problema. Pero ¿qué pasa? En esta vuelta, muchos han entendido que lo que hizo Donald Trump, pues, es una cosa que él quiso hacerlo. No. Los Estados Unidos siempre han tenido, o sea, la política oficial de Estados Unidos siempre es una sola. ¿Por qué es una sola? Porque todos los gobernantes y todos los aspirantes a gobernantes siempre han tenido un enemigo común que se llama Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un peligro no solamente para Israel, es un peligro para el mundo. ¿Por qué? Porque estos sujetos vienen de una mentalidad, diríamos, demoníaca. Diríamos, porque ¿por qué usted matarse para buscar su liberación espiritual? ¿O por qué usted matar también? Y entonces, en fin, decía que todos los gobernantes y todos los aspirantes al gobierno de Estados Unidos han tenido esa línea. ¿Quién le tocó a Donald Trump? Ahora sí le tocó. Y te diría, pero vea acá, Donald Trump decía que en 24 horas iba a parar la guerra entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania. Y sin embargo hizo esto. No es que él quiso hacerlo, es que debió de hacerlo obligado. ¿Por qué? Porque hay un concepto sobre lo que son las armas nucleares. Entonces, este país, con ese armamento o con esa fabricación de esa especie de arma nuclear, entonces el mundo está en peligro. Entonces Estados Unidos bien hizo con defender a Israel, hizo lo que tenía que hacer. Ahora bien, con ese nuevo ataque que ellos respondieron, el ayatolá dijo que iba a responder y que se van a arrepentir,
Ahora la cosa se complica porque al atacar esas dos bases de Estados Unidos, pueden estar seguros que le queda poco tiempo a Irán. Le queda poco tiempo porque si bien es cierto que el país más sofisticado en armamento nuclear y como quiera se llama Estados Unidos, y tiene cómo desaparecer cualquier país del universo en 24 horas. Pero vamos a orar por la paz del mundo, bueno, porque hay peligro. Irán le había dicho que de cierto modo ellos no iniciaron una guerra, pero que no la iba a terminar Estados Unidos, sino ellos. Mira, con este conflicto que arrancó desde el 13 de junio, que fue cuando Israel atacó a Irán, de manera, pues ellos dijeron a modo preventivo, esto se ha mantenido toda esta guerra y ya en Irán van más de 400 personas muertas y más de 3.000 heridos. Y lo lamentable es que siempre pagan los civiles, lo que resultan afectados con esta situación. El país, de cierto modo, no el país, el mundo está en toque de queda. Tenemos esa incertidumbre porque a pesar de que es una contienda internacional, pues a nosotros nos llega nuestra cuota, sobre todo con esto de si cierran, como dijo Aridia, el estrecho Hormuz, porque señores, eso significa que van a cerrar, esa es una vía marítima, donde van a cerrar el 20% del petróleo que circula en los diversos países. Estados Unidos le ha pedido a China que intervenga, que busque la manera de cómo le ponen un alto a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, China es el principal comprador de petróleo de Irán. Así es, de Irán, el 95% para ser específico. Entonces ellos dirán, bueno, poner a China de enemigo, que es su principal comprador en este caso, sería como un golpe para ellos. Pero el hecho de que eso esté anunciado, eso todavía no es una realidad, porque hasta tanto el ayatollah no diga así, hay un consejo que lo está sometiendo. Si él no dice que sí, eso no se hará, todavía entiende. Pero si se da, la situación global se va a poner difícil, a pesar de que Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos e Israel no reciben petróleo de ahí. Mayormente no se abastecen de ahí. Como te decía tú, sí, China sí. China, claro. Entonces, no es la primera vez, por ejemplo, que se amenaza con hacer este bloqueo. En el 2011 se hizo. Si en el caso de que Irán no iniciara una guerra, sino que ello serviría como para atacar, contraatacar un ataque que le hicieron. Y bueno, esperemos que esto no se dé porque sí traería repercusiones también para la República Dominicana y podrían aumentar lo que es, como se dijo, el petróleo y el gas licuado. Bueno, todo hay que verlo desde el punto de vista de la geopolítica. Lamentablemente, desde el punto de vista local, este gobierno que no da pie con bola, esta gestión que no ha logrado nada en estos 5 años del presidente Abinader, siempre de alguna manera aparece un imprevisto internacional para que ellos justifiquen su inoperancia. Pero bueno, estamos hablando de que nosotros pasamos, para que ustedes vean cómo la guerra comunicacional, el relato, cambia según el matiz de que se vea. Nosotros estamos hablando que hace un par de días solamente se hablaba de los más de 50,000 muertos que tiene el Estado de Israel en Palestina, de ellos 20,000 niños. Ahora se está hablando del eje del mal, de Irán. Me recuerda mucho el tema que pasó con Saddam Hussein, que ellos nunca se le probó si tenía o no armas nucleares. Sin embargo, se entró al país, se destruyó el país y luego entonces ese país ha tenido que durar más de 2 décadas para volver a estar en las condiciones que estaba antiguamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este universo
mundial, geopolítico, multipolar, donde hay varias potencias que antes eran fincas de potencias europeas y occidentales que de alguna manera han logrado cierta preponderancia en el marco económico. Por eso las potencias como China, las potencias como la India, potencias como Pakistán, potencias como Jordania necesitan estabilidad, que no haya guerra para que su economía se siga desarrollando y ellos poder seguir proyectándose como una de las principales economías a nivel mundial. Pero el problema está que como los Estados Unidos de alguna manera están viendo su hegemonía, no entredicho porque China está muy lejos de por lo menos tratar de desplazar a los Estados Unidos, sino que donde más incidencia tienen las potencias que están descollando ahora son en el plano económico. Entonces lo que se está procediendo, como Estados Unidos tiene supremacía militar, es a desbaratar estratégicamente esas potencias para que entonces vuelvan, su economía colapse, entonces empiecen de cero y las potencias occidentales seguir manteniendo su dominio. El tema con las potencias occidentales, uno pudiera verlo bien o mal, pero nosotros que venimos del Imperio Romano, que tenemos el catolicismo, la iglesia católica domina en Occidente, lamentablemente, de alguna manera, nosotros como el patio trasero de los Estados Unidos, tenemos que abogar porque los Estados Unidos sean el gran triunfador en todo este conflicto geopolítico, porque de lo contrario, como es bien dicho y sabido, como nos pasó en el 44, cuando Haití nos quiso en el 1822, cuando nos invadieron, los países hegemónicos que invaden te imponen su cultura, tu doctrina y su norma. Usted se imagina un mundo post-occidental donde en vez de nosotros tener la religión católica, tengamos que alabar al profeta Mahoma, o tengamos que alabar a Alá, o tengamos que alabar a Buda, o en ciudades occidentales, las mujeres, mire, nosotros no hubiéramos perdido la belleza de mi querida Jennifer y de mi querida Aridia, porque iban a tener que andar con, ¿cómo se llama la cosa que se ponen en Medio Oriente? Con el trapo en la cabeza. Exacto, con un turbante, y uno entonces se iba a perder de verle los rostros a las mujeres occidentales, ya que, como dije anteriormente, las potencias hegemónicas imponen su doctrina, su cultura, su lengua y demás. Nosotros estamos obligados, no queremos que la guerra siga, pero estamos obligados a apostar a que Occidente siga manteniéndose en la hegemonía del mundo. Otro aspecto que de alguna manera, de manera lateral, lacera este escenario multipolar, sencillo. Estamos hablando que más del 50% de los drones que usa Rusia en la guerra con Ucrania se lo estaba vendiendo Irán. Entonces, ya Irán no puede vender drones, tiene que enfocarse en el problema que ellos tienen. Lo mismo pasó con Rusia que era que mantenía a Bashar al-Assad en Siria. Cuando viene el problema de la guerra, entonces los rusos, espérate, no podemos estar divididos, tenemos que enfrentar este conflicto y luego te apoyamos. Y así sucesivamente. Estamos hablando que es la misma guerra entre los buenos y los malos, y las potencias hegemónicas, lamentablemente, en este aspecto, ellos no están guardando las apariencias. Ellos sencillamente están tildando con un dedo, este es el malo y hay que destruirlo. Es que nadie, ninguno ni otro, como dice, han determinado que uno es bueno y uno es malo. Son los intereses que conllevan a estos episodios. Elías, tú hace un momento dijiste que tú no... Que parece ser son de sentimiento diabólico. Exacto. Parece ser. Entonces ya tú tomaste una posición occidental que es la de nosotros. Parece ser porque son posición. Entregan la vida por ellos y por matar a otros. Y según ellos también nosotros somos los del diablo. Sí, somos los malos de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Entonces,
ni uno ni otro se cataloga bueno ni malo. Son los intereses que determinan eso. La guerra se hace, yo he dicho siempre, es para repartirse intereses económicos o repartirse territorio. Eso es así. Y chequé el caso de, por ejemplo, Inglaterra, que ahí usted dio en la diana. ¿Qué hizo Inglaterra en China? Impuso una guerra del opio. Inglaterra exportaba de la India el opio a China. China, que quería cuidar su población, que no quería que se volviera adicta, estaba evitando eso. Ellos agarraron, armaron una guerra, le impusieron el opio y una generación de chinos se perdió en el vicio. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que China retrocediera 4 y 5 décadas porque la juventud de ellos, en vez de estar en ciencia, tecnología, estaba en vicio. Y eso es lo que va a pasar aquí. Ahora mismo las potencias occidentales lo único que tienen es el complejo militar industrial, y ese complejo militar industrial ellos lo van a imponer, y aunque tengan que desbaratar ciudades completas, para que las potencias que están emergiendo entiendan que ellos son las que tienen el dominio. Mira, en 1979, cuando estalla el problema en Irán y Israel, la revolución islámica. Entonces ahí que desaparece el zar, que era especie peor que la ayatola, con más poderío, porque era más todavía santo que este. Entonces ahí vienen y se montan los ayatolas. Los ayatolas son una corriente de pensamiento filosófico, religioso, que alaban a su Dios. Ellos creen en Mahoma y son sucesores. Este ya pronto va a poner un sucesor, lo va a poner. No, ya él nombró 3. Ya nombró 3, si acaso. Al buque, pues, si se lo lamben. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entonces entró la ayatola. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de régimen autoritario con todo, este hombre maneja todos los poderes de Irán, todo, terrorismo, religiones, nada, todo lo domina. Pero ya tienen casi 4 décadas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ha dicho hoy justamente el canciller de Irán, allá en Rusia, hoy lunes estaba en Rusia, y ha dicho que Estados Unidos había violentado el código de guerra. No se había violentado nada. Ahora, cuando usted me dice que Estados Unidos fue y en vez de coger ese blanco donde estaban esas bombas, esos laboratorios nucleares, ¿verdad? De armas nucleares, cogiera un hospital, ahí sí. Pero que hay un pacto, no, espérate, es que hay un pacto de la OTAN. El artículo 49 de la ONU establece que si a usted lo atacan, usted tiene la potestad de defenderse. Sí. Pero, hermano Elías, ¿quién me va a definir por qué? Aunque yo estoy del lado de los Estados Unidos, pero vamos a hacernos preguntas críticas a nosotros. ¿Por qué Occidente tiene la verdad absoluta? Occidente tiene que definir quién tiene o quién no puede tener armas nucleares. No, nadie. Sí, no, ahí no hay autodeterminación de los pueblos. Pero ¿por qué lo están atacando? Porque ellos entienden que pudieran tener armas nucleares. Y yo como país independiente, no, yo tengo autodeterminación. Y resulta y pasa, maestro Elías, que los países que tienen armas nucleares precisamente son los países que las potencias grandes no atacan. No. A Rusia no lo invaden. No, ni a Pakistán. Entonces, Pakistán tiene. Entonces, eso también tiene. Eso quiere decir la que India tiene. Eso quiere decir que pero si tú tienes eso. Pero porque ellos tampoco. Te respetan. ¿Por qué no atacan? Porque ellos tampoco han hecho lo que ha hecho Irán. Es el problema. Y son diferentes culturas. La India es diferente a Irán. Esta gente puede amanecer con un día, quítame esta paz y se acabó esta vaina, como dice, perdóname la expresión, y se fue el mundo a pique. Entonces, eso es lo que no quiere Estados Unidos, ni quieren los países aliados a Israel. Yo entiendo lo que dice Luis, realmente es como muy subjetivo, como que yo decido, espérate, tú eres el bueno y tú eres el malo, y tú no puedes tener ese poder porque lo puedes utilizar para mal, pero tú sí, porque ¿cuánto poder no tiene Estados Unidos? Pero es que lo han demostrado, Aridia, lo han demostrado, lo utilizan para el mal, porque mire ese genocidio que hicieron el otro día, en el 2023, esa fiesta que había en Israel, Elías, que invadieron y se fueron 1.500 ciudadanos. Maestro Elías, 1.500 ¿Y quiénes pagaron eso? Israelíes con misiles, y ellos le han matado 50.000 y 20.000 niños, 20.000 niños más mujeres. Yo quiero que usted sepa, maestro Elías, que usted lo sabe, porque usted es un historiador ducho, que el único país que precisamente el que define quiénes son los malos y los buenos, el único país que se ha atrevido, se ha osado a usar armas nucleares es Estados Unidos. Nagasaki, Hiroshima. Pero ¿por qué ni Rusia que son malos. Entonces, ¿por qué él ha utilizado Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué él quiere solo?
Es por el complot entre todos. Es que ya, entre todos que son apoyadores. Ya Japón estaba derrotado. Y todos tienen el compromiso de fortalecer su economía y su hegemonía política. Y de ahí decía otro día que ya se está acercando el Reordenamiento Mundial, que es una organización política que va a dirigir el mundo entero. Lo que le llaman bíblicamente, lo que le llaman bíblicamente el sello de la bestia, eso está a la esquina. Lo decía el otro día ahí. Y eso que está pasando ahora mismo en Irak, el detonante viene ahora. ¿Qué van a hacer? Ahora se van a sentar a negociar. ¿Para qué? Para no destruir ese país, porque de lo contrario lo van a destruir. Mira, es preocupante porque realmente yo no sé con qué pueda presionar Estados Unidos ahora, pero Irán, que estaba presionando con cerrar el estrecho Hormuz. Sin embargo, mira la ofensiva que tomó, atacó 2 bases de Estados Unidos. Si Estados Unidos ahora viene y toma y ataca nuevamente a Irán, no sabemos dónde tomar. No, bueno, hay que lo vas a hacer, lo vas, Estados Unidos lo va a hacer. No, porque tú sabes, Elías, que Trump se ha caracterizado, y todos sabemos, como un pacificador, y que desde que él fue candidato, bueno, él dijo que ese ataque nada más es ese solo. A lo que él vende hacia afuera, porque Trump es producto de que lo apoyaron los blancos, lo apoyaron los anarquistas y lo apoyaron los cristianos. Cuando tú ves ese sancocho, tú dices que no había más nada en el espectro político, que este señor viene y lo apoya a todo el mundo. Trump, Pakistán lo acaba de proponer para un Nobel de la Paz, pero con estos ataques yo dudo que le den un Nobel de la Paz. Y yo quiero que ustedes sepan que por cada dólar que sube el barril de petróleo hay que buscar 76 millones de pesos. Sí, pero realmente nos afecta. 76. Pero ese galardón que se lo iban a dar a Trump, se lo van a dar, eso no está lejos tampoco. Porque recuérdate que Trump no hace eso. Si Trump hubiese querido declarar guerra a Irán, no atacan ese blanco, no lo atacan. Atacan a la población civil, como dije ahorita. Y puede ser que se lo den. Ahí murieron gente. Sí, tienen que morir. En la guerra muere todo el mundo. Tienen que morir porque trabajaban ahí, lo que estaban que ahí no había nadie, porque eso estaba enclavado en una montaña, en una roca. Ahora, si hubiese atacado el centro de la población, ahí sí. Y lo que busca Donald Trump con esto es que no pase lo que puede pasar en la humanidad, que se acabe este negocio rápido. Hay que ver, porque los Estados Unidos tienen un ego muy grande, entonces ellos fueron los primeros en atacar, pero ahora Irán le atacó 2 bases, no una, no le atacó 2, entonces hay que ver con la respuesta que ellos vienen. No sabemos en qué todo va a parar. Realmente la gente lo que esperaba, todo el mundo esperaba que cerraran el estrecho Hormuz, que todavía existe esa posibilidad. Estados Unidos quiere que China intervenga, pero bueno, la Unión Europea también está sugiriendo que retrocedan porque entiende que el diálogo es la vía para solucionar este conflicto. No, y eso va a disparar, mi querida Lidia, eso va a disparar la inflación a niveles nunca antevisto, porque si cierran el estrecho, tú tienes que dar una vuelta de casi una semana para tú conseguir el petróleo, oigan, y demás. Y además, todo el mundo se enfoca en que el estrecho de Hormuz, por el cuarto, o sea, un cuarto del petróleo mundial y del gas. Sí. Un 25-30%. Pero también por ahí pasan más del 35% de los fertilizantes que se usan en el mundo para producir alimentos. Pero ¿qué resulta? Yo apuesto que eso no lo van a cerrar. Oiga, el estrecho de Hormuz no lo van a cerrar, porque ellos no son locos. Y de cerrarlo, oigan lo que se lo estoy diciendo ahora, de cerrarlo, China se le va a virar a Irán y se le va a virar a Corea del Norte y se le va a virar a Rusia, porque son los intereses que prevalecen. Sí, pero yo estaba viendo un artículo, no recuerdo qué medio internacional, que Irán puede vivir 200 años si cierra ese estrecho sin necesidad de importar. Entonces, ellos se pueden arriesgar. Ajá, y los otros, y el mundo, entonces, no, ahí voy en lo que decía ahorita. Exacto, pero si se trata de defender la soberanía de ellos, que ellos son muy severos con eso, entonces hay que ver. Lo que pasa es que Irán es un país de 92 millones de personas. No es verdad que las potencias, incluyendo Rusia y China, van a permitir que ellos cierren una ruta comercial. Claro. Si hay ellos tienen que invadirlo y masacrar a quien haya que masacrar, lo van a hacer porque lamentable. Pero mira, Israel inició el ataque, de una vez activó al Shah, que tenía 40 años, fue un familiar tercero del Shah. Exactamente. Pero mire lo que pasó Rusia, Ucrania, y cerraron el Mar Rojo por ahí pasan todos los granos. No está aplacada la guerra. Y es porque no quieren uno y otro. Es por eso, por la economía que cruza por ahí. Los intereses. Por lo que eso significaría, claro.
Pero bueno, yo vuelvo y diga, para cerrar este tema, porque más adelante vamos a tener una intervención con un experto en geopolítica sobre el impacto que podríamos tener aquí en la República Dominicana, que como dije ya el gobierno ha advertido de un inminente impacto, valga la redundancia. En las guerras solo se pierde, no gana nadie, se pierde en vida, se laceran las relaciones, o sea, lamentablemente, como dice Elías, las guerras se dan por la lucha de poderes, de intereses. Es lamentable porque la diplomacia se pone de lado y bueno, a veces digamos que es necesario, ¿no? Para lograr el orden. El orden pero mundial, es lamentable. o sea, sí. El orden mundial, sí, pero es lamentable Que es bíblico que tantas eso. vidas, tantos niños, tantas personas de diferentes edades tengan que morir para que esto ocurra, para que pueda haber paz, para que se lleguen a esos conflictos lleguen a su final. No, y el gobierno, o sea, estamos hablando del punto de vista humano, pero el único beneficio aquí es el gobierno de Luis Abinader, como ahora va a tener una justificación para su ineficacia como administrador de la cosa pública. Ojalá que no lo de la hice, República porque Dominicana. que tome medidas para paliar lo que viene. No, porque- es que es un gobierno reaccionario. Ellos ven allá que viene el tornado y dicen, no, pero vámonos derecho, que eso se va a doblar con fe. Y Bueno, el termina en gobierno tragedia. podrá justificarse, pero entonces la economía nacional se vería bastante afectada. Entonces, vamos a cruzar los dedos porque esta gente entren en razón y detengan esos ataques. Señores, vamos a un breve receso, pero volvemos en breves con más contenido.